Imagine un mundo donde un simple trozo de papel puede cambiar por completo su perspectiva sobre los acontecimientos más conocidos de la historia. Recientemente se descubrió una carta de Poncio Pilato al emperador Tiberio, que revela detalles secretos sobre la apariencia de Jesús, su impacto y las dudas que lo asediaban. ¿Qué tiene de misterioso este documento? ¿Es auténtico o una invención posterior? Con el paso de los siglos, esta carta, de ser auténtica, podría ser la clave para comprender mejor la relación entre Pilato y Jesús y lo que realmente ocurrió en aquel fatídico día de su crucifixión. Pero antes de formarnos una opinión sobre la autenticidad de esta carta, es crucial explorar qué podría significar si realmente fuera un registro directo de Pilato. ¿Qué podemos aprender sobre la verdadera apariencia de Jesús? ¿Qué representaba para Pilato, más allá de ser un prisionero al borde de la muerte? ¿Podría Pilato, con toda su autoridad, haber dudado realmente de la identidad de Jesús? Estas preguntas y otras más pueden comenzar a responderse al examinar más detenidamente esta carta, que nos ofrece una ventana excepcional a uno de los momentos más impactantes de la historia. Y aquí es donde entras tú antes de continuar. Reflexiona un momento sobre la verdadera identidad de Jesús y el impacto que tuvo en Pilato y en el mundo. ¿Listo para adentrarte en este misterio? Haz clic en suscribir y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle de esta historia que cuestionará todo lo que creías saber sobre la crucifixión y resurrección de Jesús. Exploremos juntos la profundidad de esta carta y su impacto en la historia. No pierdas la oportunidad de comprender con mayor profundidad este momento crucial de nuestro camino espiritual. La presencia sobrenatural durante la crucifixión de Jesús fue algo que Pilato ciertamente no pudo ignorar. El cielo oscurecido, el velo del templo rasgado y los rumores de la resurrección de los muertos fueron fenómenos que desafiaron incluso a los más escépticos. ¿Contribuyeron estos eventos a que Pilato reconsiderara sus decisiones? ¿Y cómo se relaciona todo esto con la historia de Jesús? Estas preguntas son solo la punta del iceberg. Sigamos explorando este misterio que ha desafiado a generaciones. Poncio Pilato, en su carta al emperador Tiberio, describe a Jesús de una manera poco explorada en las narrativas tradicionales. Para él, Jesús no era un prisionero cualquiera, tenía una apariencia distintiva y una presencia que no podía ignorarse. Pilato describe a Jesús como un hombre alto, de postura erguida y un rostro sereno pero imponente. Su rostro sereno transmitía una paz que parecía desconcertar a quienes lo rodeaban, algo inusual en un entorno donde la tensión y el miedo eran la norma. Lo que más llamó la atención de Pilato fueron los ojos de Jesús, grises y penetrantes, que parecía mirar más allá de lo inmediato, como si vieran directamente en el corazón y el alma de la gente. Pilato también comenta sobre la espesa cabellera casta de Jesús, siempre cuidadosamente peinada, y su espesa barba ligeramente bifurcada, que realzaba su apariencia de serena autoridad. En un mundo donde la imagen de poder se asociaba a menudo con adornos y ropa lujosa, Jesús destacaba por su sencillez. Su presencia, más que su vestimenta, era lo que realmente lo definía. Esto sin duda intrigó a Pilato, quien, como gobernador, estaba acostumbrado a tratar con hombres poderosos que ostentaban riqueza y estatus. Lo que Jesús demostraba era una autoridad innata, una que no dependía de la riqueza ni de los títulos. El comportamiento de Jesús, más allá de su apariencia, también impresionó a Pilato. Jesús poseía una calma y una sabiduría que parecían provenir de un lugar profundo desconocido para el gobernador romano. Nunca se apresuraba, nunca se irritaba, y su naturaleza introspectiva era evidente en todo momento. Pilato, acostumbrado a tratar con prisioneros nerviosos o enojados, observó el comportamiento de Jesús con sorpresa, ya que rara vez mostraba una emoción extrema. Pilato lo veía llorar a menudo, pero rara vez reír. Para él, esto solo hacía a Jesús más enigmático, una figura que no encajaba en los patrones que conocía. Pero lo que realmente desconcertó a Pilato fue la autoridad de Jesús, que parecía trascender cualquier poder terrenal. A diferencia de otros hombres que se presentaban con títulos de grandeza, Jesús parecía ser una autoridad por derecho propio, sin necesidad de demostrar nada a nadie. No hablaba como un rey o un político, sino como alguien con un profundo conocimiento de la vida y la muerte. Esto creó tensión en Pilato, pues si bien veía a Jesús como alguien con una aura de divinidad, también era consciente de la presión política y religiosa que lo obligaba a tomar una decisión sobre su vida o su muerte. Y en medio de todo, Jesús permaneció sereno, misterioso, como si ya conociera el destino que le aguardaba. Pilato, sorprendentemente, no era indiferente al comportamiento de Jesús. Constantemente lo desconcertaba la serenidad y autoridad que emanaba de él.
En su posición de gobernante, Pilato estaba acostumbrado a tratar con hombres de todo tipo, desde líderes impulsivos hasta criminales desesperados. Sin embargo, Jesús parecía ser único. No fue solo su apariencia física lo que llamó la atención de Pilato, sino el aura de tranquilidad y profundidad espiritual que lo rodeaba. Algo en su presencia le hizo dudar de la veracidad de su propio juicio. ¿Cómo podía un hombre aparentemente común, sin poder militar ni político, causar semejante impresión en el gobernador romano? Este impacto no se limitó a su autoridad, sino que se extendió a la forma en que Jesús se comportó al ser acusado. No se defendió ni acusó a otros, y su calma ante las amenazas de muerte era casi inquietante. Pilato, quien probablemente había visto a cientos de prisioneros desesperados, se quedó perplejo al ver a Jesús tan sereno. La presión constante sobre él, política y religiosa, dificultó aún más la decisión de condenarlo o liberarlo. Pilato no veía a Jesús como un hombre común, sino como alguien que trascendía el entendimiento humano. La duda sobre la identidad de Jesús, la mezcla de santidad y humanidad, lo sumió en una constante reflexión. A pesar de la creciente tensión y la presión de dirigir el juicio, Pilato parecía vacilante. Intuía que se enfrentaba a algo mucho más grande que un simple asunto legal o político. Pero las fuerzas en juego eran fuertes. La presión religiosa de los líderes judíos y el afán de la multitud que pedía la crucifixión de Jesús eran palpables. La voz de Jesús parecía desafiar toda autoridad romana, y esto perturbó profundamente a Pilato. Aún así, no podía ignorar el impacto emocional que Jesús le causó. ¿Cómo podía alguien tan simple, sin ejército ni poder político, tener tanta autoridad moral? La duda persistía en Pilato. ¿Estaba condenando al Hijo de Dios? ¿O simplemente se estaba rindiendo ante una turba enfurecida? La decisión de Pilato se tornaba aún más compleja. Empezó a cuestionarse si realmente estaba siendo justo o si, de alguna manera, actuaba bajo presión. Esto condujo a la famosa escena en la que simbólicamente se lavaba las manos ante la multitud, intentando absolverse de toda culpa. Sin embargo, esta acción de Pilato no apaciguó su inquietud interior. El dilema en torno a la crucifixión de Jesús seguía atormentándolo. Había tomado la decisión correcta de elegir a Barrabás, un conocido criminal, en lugar de Jesús, el hombre que, para muchos, podría ser el verdadero Mesías. ¿Qué significaría para él, como gobernante y ser humano, condenar a alguien con tanta autoridad espiritual y moral? Las dudas de Pilato no se disiparon, y esta reflexión lo perseguiría toda su vida. El momento de la elección entre Jesús y Barrabás fue uno de los más tensos y decisivos de la historia. La multitud, que hasta entonces se había reunido para celebrar la Pascua, estaba ahora dividida, clamando por la liberación de Barrabás, el criminal conocido por sus actos violentos, y por la condena de Jesús. Pilato, atrapado entre el deber de gobernar y la presión de mantener la paz, se vio obligado a tomar una decisión difícil. La decisión estaba en sus manos: liberar a Jesús, un hombre que había tenido un profundo impacto incluso en él, o liberar a Barrabás, cuya culpa era innegable. Para Pilato, no era solo una cuestión de justicia, sino también de política. La multitud parecía más una fuerza a contener que un juez imparcial. Pilato intentó por todos los medios absolverse de su culpa. Sabía que la decisión era importante, pero su autoridad se veía cuestionada por la presión de los líderes religiosos y la voluntad de la multitud. Al lavarse las manos ante el pueblo, se distanció simbólicamente de la responsabilidad por la condena de Jesús, diciendo: «Soy inocente de la sangre de este justo». Pero al hacerlo, en realidad se estaba convirtiendo en cómplice, pues la decisión de liberar a Barrabás y condenar a Jesús no fue simplemente una acción política, fue también un acto moral y espiritual. Pilato intentó absolverse de su culpa, pero las consecuencias de su decisión lo acompañaron toda su vida. La crucifixión de Jesús estuvo marcada por una extraña oscuridad que cubrió el cielo, como si el universo mismo reaccionara al brutal acto que se estaba cometiendo. El velo del templo se rasgó, signo del fin del antiguo sistema religioso, y muchos, según se dice, sintieron temblar la tierra bajo sus pies. Pilato, al observar estos fenómenos sobrenaturales, pudo haber comenzado a cuestionar la verdadera identidad de Jesús. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Eran estas señales del cielo un reflejo de la verdad que había ignorado? Incluso después de tomar su decisión, Pilato no pudo librarse de las imágenes y sensaciones de un acontecimiento que parecía mucho más grande que su propia autoridad. A pesar de las claras señales y la presión interna, Pilato permaneció amando, pero con una creciente sensación de incertidumbre.
La muerte de Jesús no solo significó el fin de un juicio, representó el comienzo de una nueva era, un cambio en la comprensión del poder, la moral y la espiritualidad. Y aunque Pilato intentó justificar su decisión, las dudas sobre la justicia de la crucifixión de Jesús seguían atormentándolo. Había algo profundamente equivocado en ese momento, algo que trascendía el juicio político y llegaba al alma de Pilato. La crucifixión de Jesús estuvo marcada no solo por la brutalidad humana, sino también por fenómenos sobrenaturales que conmocionaron a Pilato y a los presentes. El cielo, que se oscureció repentinamente, pareció reflejar el dolor y el sufrimiento del momento, como si la creación misma reaccionara ante la consumación del acto. Pilato, quien probablemente había presenciado muchas ejecuciones, no pudo ignorar la extraña oscuridad que cubrió el cielo durante la muerte de Jesús. ¿Qué significaba este acontecimiento cósmico? ¿Una mera coincidencia o un así de poder divino? En el fondo, Pilato comenzó a cuestionar su propia visión del mundo, pues algo fuera de lo común estaba sucediendo ante sus ojos. Además de la oscuridad, otro fenómeno impactante fue el terremoto que sacudió la tierra, abriendo tumbas y sacudiendo la ciudad. No era el tipo de evento que un gobernador romano estaba acostumbrado a presenciar en una ejecución. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, un profundo simbolismo para quienes comprendían el significado religioso de la época. Esta era una clara señal de que algo estaba cambiando a nivel espiritual, algo que trascendía la política o la religión de la época. El templo, considerado una vez la morada de Dios, estaba ahora físicamente destruido, como si Dios mismo se estuviera retirando de ese sistema religioso corrupto. Y luego llegaron informes aún más impactantes: los muertos habían resucitado y caminaban por la ciudad. Algunos testigos de estos acontecimientos quizá pensaron que vivían en una pesadilla, pero para Pilato, esta era una realidad difícil de asimilar. ¿Cómo podía ignorar estos fenómenos? ¿Cómo podía él, como hombre de autoridad, seguir los caminos que llevaron a la crucifixión de Jesús, cuando incluso el mundo físico parecía reaccionar a su muerte? Las dudas de Pilato crecían con cada nuevo informe. ¿Estaba descubriendo la verdadera identidad de Jesús? ¿Era Jesús realmente Mesías, el Hijo de Dios, como muchos afirmaban? La resurrección de Jesús, que siguió a su entierro, inquietó aún más a Pilato. Los rumores de la aparición de Jesús a sus discípulos y otros seguidores se extendieron rápidamente. El impacto de esta resurrección sacudió no solo a los seguidores de Jesús, sino también los cimientos del propio imperio romano. Pilato, quien inicialmente había condenado a Jesús a muerte, se enfrentaba ahora a un dilema aún mayor. ¿Habría sido su decisión un error monumental? ¿Qué significaba la resurrección para el futuro de su propia alma y para la historia de la humanidad? Pilato comenzaba a comprender que el impacto de Jesús no sería fugaz, cambiaría el mundo para siempre. Tras la crucifixión, la historia de Jesús continuó desarrollándose de maneras asombrosas, mucho más allá de la muerte física que Pilato había ordenado. La resurrección de Jesús, un acontecimiento que desafió la lógica y las expectativas humanas, se convirtió en el hito central de una nueva era. Pilato, aunque intentó distanciarse de la responsabilidad lavándose las manos ante la multitud, no pudo eludir las implicaciones espirituales que esta resurrección representaba. El hombre al que había condenado no solo estaba vivo de nuevo, sino que transformaba el mundo con su presencia espiritual. Las apariciones de Jesús a sus discípulos y seguidores no solo confirmaron su identidad divina, sino que también introdujeron una nueva visión del más allá y del poder de la fe. Con el tiempo, las palabras y enseñanzas de Jesús comenzaron a difundirse exponencialmente. El pequeño grupo de seguidores se convirtió en una fe mundial, y el mensaje de Cristo de perdón, amor y redención resonó a lo largo de los siglos. Pilato, como gobernante romano, no pudo prever el impacto de Jesús. Probablemente nunca imaginó que la crucifixión de un hombre sencillo, sin riquezas ni poder militar, desencadenaría una revolución espiritual que sacudiría los cimientos del Imperio Romano, con el tiempo, del mundo entero. Pero en su corazón, sabía que había algo inusual en este hombre. La duda sobre su decisión de condenarlo nunca abandonó su mente, y Pilato a menudo reflexionaba sobre lo que podría haber sido si hubiera tomado un rumbo diferente. Para Pilato, la duda no solo se centraba en el impacto que Jesús había tenido en vida, sino también en las consecuencias de su decisión. Se preguntaba si, al elegir a Barrabás, se había condenado a vivir con la duda eterna sobre la verdadera identidad de Jesús. ¿Qué habría pasado si hubiera liberado a Jesús? ¿Cómo habría sido diferente su vida, y quizás incluso la historia del mundo? El peso de esta duda, sobre el legado de Jesús y el legado de sus propias decisiones, probablemente lo acompañaría toda su vida.
El impacto de Jesús no solo se extendió a quienes siguieron sus enseñanzas, sino también a quienes, como Pilato, desempeñaron un papel decisivo en su crucifixión. En los años posteriores a la crucifixión, la creciente influencia de Jesús en personas de todas las naciones llevó a Pilato a cuestionar más profundamente las implicaciones de sus acciones. Lo que parecía una decisión política y religiosa, tomada en un momento de acaloramiento, se convirtió para él en una cuestión existencial. El concepto mismo de vida después de la muerte nunca volvió a ser el mismo. La resurrección de Jesús trajo una nueva perspectiva sobre el destino eterno del alma humana, algo que Pilato, como romano, probablemente nunca había considerado profundamente. Al recordar el impacto de Jesús, supo que el mundo había cambiado para siempre y que él, de alguna manera inexplicable, había sido parte de este gran acontecimiento histórico. La historia de Pilato y su relación con Jesús nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y sus consecuencias. Cuando Pilato se encontró ante Jesús, se encontraba, como todos nosotros, en un momento decisivo. La presión política y religiosa lo obligó a tomar una decisión difícil: ceder ante la multitud y condenar a un hombre que parecía inocente, o desafiar a las autoridades y liberar a alguien que cuestionaba su verdadera identidad. Pilato, como cualquier ser humano, tomó su decisión basándose en las circunstancias, pero lo que desconocía era que las implicaciones de esta decisión se extenderían más allá de su vida y dejarían una huella imborrable en la historia. Como todos nosotros, intentaba hacer lo mejor que podía dentro de lo que entendía como la realidad de su tiempo. Pero en el fondo, sabía que había algo misterioso en Jesús que lo hacía cuestionar su decisión. Esta reflexión sobre las decisiones de Pilato es un llamado a la acción para todos nosotros. Todos tomamos decisiones a diario, algunas importantes, otras pequeñas, pero todas tienen el poder de moldear nuestro destino y el impacto que tenemos en el mundo. La elección de Pilato entre Jesús y Barrabás fue un punto de inflexión no solo para él, sino para toda la humanidad. Y aunque Pilato se lavó las manos para intentar absolverse de la culpa, probablemente se dio cuenta, en cierto sentido, de que no hay escapatoria a las consecuencias de nuestras decisiones. La historia de Jesús y Pilato nos enseña que, incluso si intentamos distanciarnos de la responsabilidad, nuestras acciones resuenan en el tiempo. Lo que hacemos hoy repercute en el futuro, tanto en nuestra vida personal como en la colectiva. La duda de Pilato sobre la verdadera identidad de Jesús nunca desapareció, ni siquiera después de tantos años. Se preguntaba: ¿y si me equivocaba? ¿Y si Jesús era, de hecho, el Mesías? Esta duda constante es algo que muchas personas enfrentan al tomar decisiones difíciles. El arrepentimiento y la incertidumbre pueden perseguirnos durante mucho tiempo, especialmente cuando nos damos cuenta de que nuestras decisiones pudieron haber alterado el curso de los acontecimientos de maneras que ya no podemos controlar. Pilato, como nosotros, tuvo que vivir con las consecuencias de sus actos, y esto nos lleva a reflexionar profundamente sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida. En definitiva, esta historia nos lleva a una pregunta central: ¿qué harías en el lugar de Pilato? ¿Serías capaz de tomar la decisión correcta bajo presión? ¿O, como él, te dejarías llevar a tomar la decisión más fácil, aunque no fuera la mejor? La duda de Pilato sobre Jesús es, en realidad, un reflejo de nuestras propias dudas y decisiones en la vida. ¿Cómo influyen tus acciones, juicios y decisiones en el futuro? ¿Y qué significa esto para el legado que dejas? La historia de Pilato y Jesús nos reta a mirar dentro de nosotros mismos y reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Todos enfrentamos momentos en que nuestras decisiones pueden cambiar el curso de nuestras vidas, a menudo la de los demás. La duda que Pilato sintió, incluso después de tantos años, sobre la decisión que tomó es una lección para todos nosotros. ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando hoy? ¿Cómo está moldeando tu futuro y el de quienes te rodean? Pilato tuvo la oportunidad de actuar, pero al final quedó marcado por la duda y la reflexión sobre las consecuencias de su decisión. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a reflexionar sobre tus decisiones ahora, antes de que se conviertan en un legado que llevarás para siempre? Esta reflexión también nos invita a considerar el impacto de Jesús en nuestras vidas. Si Jesús, con su mensaje de amor, perdón y salvación, pudo transformar incluso el corazón de un hombre como Pilato, ¿qué puede hacer por nosotros hoy? Jesús nos dejó un legado inconmensurable que va mucho más allá de las palabras y los hechos registrados en la Biblia. Su ejemplo, su vida y, especialmente, su resurrección desafían el statu quo y nos invitan a mirar al futuro con esperanza, fe y transformación. ¿Estás dispuesto a permitir que esta influencia transforme tu vida? Si esta historia te interpela, si algo en tu interior se conmueve, es hora de actuar.
Reflexionar sobre nuestras decisiones es el primer paso, pero la acción llega cuando decidimos cambiar, crecer y seguir el ejemplo de Cristo en nuestra vida. Si aún tienes dudas sobre cómo lograrlo, empieza ahora. El camino de la reflexión y la transformación puede comenzar con un simple paso: la disposición a cambiar tu perspectiva del mundo y tus decisiones. No dejes que la duda de Pilato sea tu mayor legado. Actúa hoy si quieres seguir explorando más sobre la vida de Jesús y cómo puede impactar profundamente la tuya. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con tus amigos y familiares. El camino de reflexión, aprendizaje y transformación nunca termina, y lo recorremos juntos. Avancemos hacia un futuro más pleno, lleno de esperanza, fe y, por supuesto, de decisiones más sabias.